que nos beses con tu palabra, Señor amado, y que podamos juntos, Señor, entender lo que tú tienes para nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, envía tu revelación sobre nosotros, Señor, para que en el nombre de Jesús, Señor, nuestro corazón, Señor, se enamore más de ti. Te lo rogamos todo en el nombre precioso de Jesús. Envía la palabra sanadora, la palabra, Señor, que salva, la palabra que liberta, Señor, la palabra que restaura, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo suplicamos, amado nuestro, y hasta donde pueda, Señor, llegar o alcanzar, Señor, nuestra voz, hasta donde pueda llegar, Señor, la señal, Señor amado, de estas redes sociales o por donde quiera que lleguen, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro anhelo es que seamos, Señor, edificadores, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, que tu palabra nos prepare, que tu palabra nos equipe, Señor, para poder alcanzar así entonces, Señor, la estatura, la talla, Señor, que debemos de dar. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias, Señor bendito. Nos disponemos a recibirla en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. No sé si está un poquito mejor el sonido también ahí, como que se capta un poco más, ¿verdad? Amén. Lo que voy a hacer es que sí voy a subirle aquí porque a 70 sí está un poco frío. Sí. Amén. Bueno, quisiera entonces platicar con usted en esta noche. Solo, perdón, no le hace, esas luces que están así paradas no le molestan. No, esas sí están bien. Bueno, entonces, quisiera platicar con usted hará tal vez un mes y medio, quizá 2 meses, meditando en algunas cosas y con respecto a todo lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Hubo unos pensamientos que el Señor ponía en mi corazón, pero la verdad es que no los había desarrollado. No los había desarrollado porque no había tampoco tenido como digamos, la vía de parte del Señor, ¿verdad? Para poder hacerlo. Habían ciertas, pues no sé, tal vez yo no veía el momento para hacerlo, ¿verdad? Pero creo que, aunque le compartí en un poquito a los hermanos donde me toca el discipulado en algún momento determinado, pero creo que este es el tiempo para poder hacerlo con usted. Platicar con respecto a esto que el Señor puso en mi corazón, y voy a entrar directamente al tema porque el tiempo nos apremia, ¿verdad? Como siempre. Y porque sabemos que no solo el tiempo, al decirnos apremia, no solo es el tiempo de aquí a cuando terminamos el culto, sino que estamos hablando de que el tiempo nos apremia porque estamos cercanos a la venida del Señor Jesucristo. Amén. Y es importante que nosotros entonces estemos equipados, estemos preparados, hermanos amados. Mire, si algo Dios quiere para nuestras vidas es que nosotros podamos irnos con Él. Eso téngalo usted por seguro. La venida del Señor está demasiado cercana. Todo lo que vemos, todos los escenarios que hoy, que en algún momento se nos han enseñado, los hemos compartido, tal vez no a plenitud, ¿verdad? Como se debe, pero los vemos desarrollarse, ¿verdad? Nosotros vemos hoy un escenario tierra con todo lo que está sucediendo, los fenómenos naturales. Vemos nosotros un escenario Israel, ¿verdad? Un escenario Israel está prácticamente ahorita como acallada, ¿verdad? Como calladita, pero todo lo que está alrededor de Israel está en guerra, ¿verdad? Y obviamente pues ahorita nosotros vemos también noticias como la situación que se está suscitando de parte de Turquía, ¿verdad? Este señor que está ahí como ministro, como presidente, obviamente él está hablando de situaciones en las que él dice que quiere Jerusalén porque eso les perteneció en algún momento a ellos, ¿verdad? Entonces el escenario Israel física es tremenda, ¿verdad? Se está hablando de paz y de seguridad, y usted sabe que la Biblia misma dice que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá una destrucción repentina.
Amén. No sé si le bajamos un poquito a los aires, perdón hermanos, porque veo a algunos así como que están temblando, ¿verdad? Entonces, si me ayudan, les agradecería. Ahí donde está, Sichita, solo ponerlo nada más a 74, 75, 74, está bien, creo. Entonces, le digo esto porque nosotros estamos muy cercanos a la venida del Señor. Amén. El escenario iglesia, por supuesto, donde usted y yo estamos y quizá en este momento vemos a la iglesia que está en una encrucijada, pero que al mismo tiempo a través de los diferentes medios se ha estado expandiendo el hablar del Señor, ¿verdad? Que por supuesto eso causa en los ambientes espirituales cosas pues tremendas, ¿verdad? Entonces gente que se había alejado de Cristo está volviendo otra vez a reconciliarse con Él, gente que no le conocía está viniendo a los pies del Señor, también así hay gente que en vez de acercarse se alejó, ¿verdad? Bueno, de todo está pasando. Entonces usted y yo tenemos que estar muy atentos a lo que está a nuestro alrededor, esos escenarios que se están dando, porque eso nos está indicando la pronta venida del Señor Jesucristo. Amén. Y yo se lo he dicho muchas veces, esto no es un eslogan, esto no es una manera de decir, oh sí, el Señor viene, ¿verdad? Y entonces, oh sí, sí, Cristo viene. No, es una realidad. Y definitivamente nosotros, cada uno de nosotros o conoce cuál es su estado delante del Señor. Si ahorita en nosotros, si yo preguntara si en este momento viene el Señor, ¿quiénes nos iríamos, verdad? Es una pregunta que todos los días nos debemos de hacer. Si yo estoy preparándome para poderme ir, óigame bien, me estoy preparando. No es que yo ya haya dado el ancho, porque de nosotros no vamos a poder lograrlo por nosotros mismos. Pero si estamos trabajando, si estamos nosotros, hermano, buscando al Señor continuamente, seguramente que Él va a tener misericordia y nos va a permitir por el Espíritu llegar a esa estatura que nosotros necesitamos. Porque al final de todo la obra es del Espíritu. No por eso quiere decir que, bueno, entonces como es la obra del Espíritu, entonces vamos, echémonos un colazo al mundo y hay que mirar el Espíritu cómo nos arregla. No, porque tampoco se trata de eso. Nosotros tenemos que buscar vivir una vida justa, piadosa, delante del Señor, limpiándonos, santificándonos, consagrándonos continuamente. Amén. Y dejando, obviamente, las cosas del mundo o las atracciones que el mundo tiene para nosotros. Nuestra carne cada día someterla y por supuesto pues no darle lugar al diablo para que no se aproveche de las situaciones en contra nuestra. Amén. Entonces, cuando vemos todo esto, viene a mi mente y a mi corazón una situación porque se ha hablado mucho y yo sé que usted ha oído a diferentes ministros que han hablado con respecto a esto y es a la famosa marca, ¿verdad? La marca de la bestia. Y entonces yo me puse a meditar en eso porque usted sabe que hoy por hoy se habla del chip, hoy se habla de la vacuna que hay que ponerse o que vienen para ponerla, ahora hablan de algo alternativo que le suministraron al presidente de esta nación, etcétera. O sea, hay muchas cosas que se están dando a nuestro alrededor y usted y yo tenemos que buscar en la palabra del Señor qué es verdaderamente lo que Dios nos está hablando a nosotros. Porque tenemos, mire, gracias al Señor tenemos la ventaja de tener luz y tener lámpara, amén, y tener fuego del Espíritu. Entonces, debemos de aprovechar eso en nuestras vidas. Tenemos que aprovechar que lámpara es a nuestros pies la palabra del Señor, que es lumbrera a nuestro camino, que es luz para nosotros, amén, que es la verdad. Qué extraordinario es que la palabra, yo sinceramente cuando empiezo a escuchar las cosas, ¿verdad? A nuestro alrededor, hermano, yo me doy cuenta más y más que la palabra es verdad, porque si no, no la atacarían. No habría un ataque contra la palabra si no fuera una verdad.
pero todo va dirigido en contra de la verdad de las Escrituras. Amén. Entonces, quisiera platicar con usted algo que yo le titulé de esta manera, y es la manifestación de la marca. Así le titulé. Eh, Quizá usted quiera identificarlo como algo diferente, pero yo lo titulé así porque cuando empecé a meditar sobre de esto, y quizá hasta ahora, ¿verdad? Empecé a tener un poquito más de claridad con respecto a lo que el Señor nos habla. eh, pues fue el título que se me vino a mente, ¿verdad? Pero usted lo puede identificar como usted bien guste. Entonces quisiera que me acompañara. Este es un versículo bastante conocido, pero que me es necesario que a partir de ahí nosotros podamos avanzar en esta enseñanza. Realmente no es una predicación, yo lo que quiero es enseñarle. Amén. Entonces que el Señor nos dé una unción magisterial en esta noche, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Entonces mire, dice la palabra, por esta razón, dice el apóstol Pablo, quizás su versión diga un poquito distinta nada más, ¿verdad? Yo la saqué de la Reina Valera revisada del 60, y puede tener, la esencia es la misma, pero puede tener algunas variaciones ahí en cuanto a lo que dice, el armar de cada una de las oraciones. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, dice el apóstol Pablo, de quien recibe nombre toda familia. Y si usted se puede dar cuenta, ahí le puse precisamente lo que quiero resaltarle, lo puse en otro color y subrayado, en el cielo y en la tierra. Entonces dése cuenta o démonos cuenta que la palabra nos está enseñando a nosotros que de Él, del Señor, es que se toma nombre. Amén. Y cuando decimos que se toma nombre, no son los nombres que nosotros tenemos ahorita en este momento. Usted recordará que eso implica muchas cosas. Eso es muy amplio hablar del nombre. Yo lo he repetido, se lo he dicho y se lo vuelvo a decir una vez más. Cuando se habla cuando se refieren los judíos, por ejemplo, a hablar de Dios, de la manera más común de decir o de hablar de Dios es Hashem, ¿sí? Que significa el nombre. Entonces, es interesante esto. ¿Sabe por qué? Porque entonces nosotros, ya en el libro de Apocalipsis lo dice la palabra del Señor, que el Señor dará a los vencedores una piedrecita blanca donde viene un nombre que solamente nosotros y el Señor conoceremos. Amén. Ahora, eso es, por supuesto, si vencimos, ¿verdad? Es necesario que nosotros peleemos la buena batalla, que guardemos la fe y que nos consagremos y demás, lo que le estaba diciendo hace un momento. Entonces, cuando el Señor otorga un nombre, no está poniéndonos solamente, digamos, Juan, Pedro, Jacobo, como usted se llame. No, lo que hace el nombre en nosotros, hermano, es darnos una identidad y una identificación con respecto a quién somos, ¿sí? De ello, obviamente, estamos hablando también de una autoridad que se nos delega a nosotros. Cuando usted dice, por ejemplo, o yo le pregunto a ¿usted fue llamado a ser hijo de Dios? Ok, ese es un nombre para nosotros, es un título para nuestras vidas, ser hijo de Dios. Porque usted y yo sabemos que no todos son hijos de Dios. Eso es una falacia, eso es una mentira, ¿sí? Nosotros entendemos que a los que le recibieron, a esos fue los que les dio la potestad de llegar a ser. Es decir, ni siquiera todavía son o somos, sino que estamos caminando en pos de llegar a serlo. Amén. Ok, entonces, eso nos da a nosotros, nos identifica, el nombre nos identifica también con un oficio a desarrollar. Nos identifica con una autoridad sobre nuestra vida. El nombre nos identifica a nosotros también con una delegación de parte de una autoridad para nosotros. El nombre nos identifica a nosotros, hermano, como una generación. Usted sabe que, o si no lo sabe, pues se lo cuento, ¿verdad? Usted sabe que cada generación tiene un nombre o le asignaron un nombre, ¿verdad? La generación X, la generación Y, la generación Z, los baby boomers, los millennials, y ahora creo que hay otra, ¿verdad?
más para acá, que no sé ni cómo se llaman. ¿Cómo se llaman? ¿Ah? Gen Z. GNC. Gen Z. Ok, Gen Z. Perfecto. Va, entonces, ¿qué significa o por qué le pusieron así? Ok, generación C. Okay. Ah, Z. Gen Z. Ok, perfecto. Entonces, imagínense. Y eso identifica. ¿Sabe por qué? Porque es la última generación. Eso es lo que están diciendo. Porque después de la Z, ¿qué sigue? Ya no hay nada. Entonces, prácticamente están diciendo, están identificando con esto. Esta es la última generación. Ellos lo están diciendo. Nosotros obviamente lo sabemos por la palabra. Amén. Porque el Señor Jesús dijo, no pasará esta generación sin que hayan sucedido todas estas cosas. Pero no se refería a la generación en la que Él estaba humanamente existiendo, sino se estaba refiriendo a la generación que Él estaba en ese momento inaugurando de los hijos de Dios. La generación donde fueron incluidos nosotros los perrillos, los que no teníamos a Dios como noticia, nosotros los gentiles, la gentilidad, esa es la generación. Y hasta que el último de los gentiles entre, entonces es que el Señor se habrá de manifestar. Amén. Y que es pronto, por supuesto, porque lo que nosotros vemos ahí, vislumbramos, hermano, delante de nuestros ojos, es un avivamiento poderoso. Yo no sé si usted cada día ha podido percibir algo distinto para su vida, pero yo creo que nosotros debemos de enamorarnos más del Señor, saber que Él está pronto, que Él está cercano y cada día anhelar más estar con Él. Amén. Ok, entonces digo esto porque entonces cuando habla el Señor y dice que de Él, oiga bien, por esta razón me arrodillo delante del Padre. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En otras versiones dice, por esta razón doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia. Entonces ahí hay otra identificación. Familia, no solamente es el nombre de manera individual, sino lo que el Señor está atrayendo es a la familia, a su familia. No hablo de la suya, no, hablo de la de Él, de su familia. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dijo en las Escrituras que al Hijo lo habían enviado para que de Él salieran muchos hijos o devolver muchos hijos a la gloria. Amén. Entonces usted y yo necesitamos, hermano, entender que el Señor nos está hablando del nombre de la familia del Señor. Y se nos ha delegado una autoridad, se nos ha dado a nosotros una identidad, una identificación, se nos ha dado una autoridad. Pero dentro de todo esto, lo que quiero recalcarle quizá, que el nombre produce o que el nombre nos da a nosotros es un carácter. Diga conmigo carácter. Ok, entonces es interesante, hermano, que hace poquito me estaba comentando mi hija, ¿verdad? Que algunas personas ahí sacan dentro de las cosas que ponen, ¿verdad? Sacan unas personas supuestamente famosas, ¿verdad? O que quieren identificar ahí cómo le pusieron a sus hijos. Hay unos nombres que uno dice, Dios mío, ¿de dónde se los sacaron, verdad? O por ejemplo a una niña se llamaba, póngase usted que se llamaba, qué sé yo, Wendy Rebel se llama, ¿verdad? O rebelde. Sí, pero ¿por qué le ponen rebelde? Después que no vayan a estar diciendo por qué la niña es así, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera se ministró un carácter. Se está dando una identidad a aquella persona. Y así, ¿verdad? No sé, tal vez soy la vaca de leche, ¿verdad? O soy la marina de guerra, así se llama una señora. Hay una identidad, hay una identificación en el nombre, ¿verdad?
O soy la Dolores, ¿verdad? Soy la Dolores de Santos. Ok, entonces, usted y yo, hermano, cuando esto nos habla aquí, cuando el Señor habla de esta manera sobre nuestras vidas, nos está diciendo que el nombre no, está íntimamente relacionada con el carácter, ¿sí? Con el carácter. Y entonces, ya que tenemos eso, que de hecho aquí está, la palabra carácter viene de, o más bien la palabra marca, que es lo que ahorita vamos a entrar a eso. La palabra marca viene de un griego que es jaragma o caragma. Esa palabra jaragma o caragma viene de carazo, que significa grabar o cincelar. ¿Sí sabe qué es cincelar? ¿Sí? ¿Alguien no sabe qué es cincelar? Usted no, sí sabe todos, ¿verdad? ¿Qué es cincelar? Ok, ¿no? El cincelar algo es agarrar, por ejemplo, una piedra y con un punzón, un cincel, agarrar un martillo, ¿va? Y poner, ¿sabe qué? Como grabé en la penca de un maguey tu nombre, ¿va? Es porque creo que usted se identifica. No, ya no, gracias a Dios. Ya no, eso ya lo dejó. Bueno, entonces, es una grabación, es una grabadura, es como un tatuaje, ¿va? Por así decirlo, solo que se hace sí, puede ser, ¿verdad? Como algo como lo que vimos ahí hace un momentito, ¿verdad? Así, como esto, más o menos. Eso es una grabación. Esto que ve usted aquí. Pero no, creo que en las teles no se mira, ¿va? No, bueno, ni modo. Entonces, el asunto es que eso es una cincelación, ¿verdad? O parecido a eso, más o menos. Esa palabra caragma, que viene de carazo, grabar, cincelar, oiga, está relacionado con la palabra carácter o una impronta. La palabra impronta significa un rasgo peculiar o distintivo, valga la redundancia, que distingue las obras de alguien con respecto de las demás. Es decir, como que lleva una firma, ¿verdad? No sé si usted ha visto los cuadros que alguien pinta. Abajito le pone unas iniciales o su garabato ahí, ¿verdad? O algo que lo identifica. Y entonces ya cuando dice, oh, este es Van Gogh, este es, qué sé yo, Picasso, este es falso, ¿verdad? Entonces, ahí usted se va dando cuenta, ¿verdad? Para los que saben de eso. Entonces, es una firma que se va dejando. Y eso, entonces, distingue de los demás. ¿Ok? Entonces, la marca es una impresión también. Ya dijimos que es algo cincelado. Amén. Bueno, entonces, quisiera que me acompañara antes de pasar a la siguiente diapositiva. Quisiera que me acompañara a segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Y yo quiero leerle lo que Timoteo dice. Y es algo que usted ya sabe, pero se lo quiero volver a leer una vez más. Ahora bien, ten en cuenta, hablando el apóstol Pablo a Timoteo, ten en cuenta que en los últimos días, diga conmigo los últimos días, vendrán tiempos difíciles. Eso ya lo estamos viendo. En otra versión dice, vienen tiempos violentos o de violencia. Y entonces dice, verso 2, 3:2, la gente estará llena de egoísmo. Esto la estoy leyendo en la versión de lenguaje sencillo. Y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, es decir, que no tienen gratitud, no son agradecidos, impíos. Impío, usted sabe que el impío es aquel que se alejó de la piedad, ¿verdad? Ok, no es lo mismo que el pecador. Insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos,
y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Apártate de esa gente. Así son los que van dice, así son los que van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Aunque aquí parecería de algo literal, pero también está hablando de la iglesia que se prostituye, de la iglesia que está continuamente queriendo aprender, pero que de todo no pone en práctica nada de la palabra. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Oiga eso, son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos, con Janes y Jambres. Ok, usted sabe quiénes son Janes y Jambres, ¿verdad? Son aquellos magos de Faraón, que llamó el Faraón precisamente cuando se presenta Moisés. Aarón tira su vara y usted sabe que se convierte en una serpiente. Otros dicen que era un cocodrilo también, en lo que el hebreo habla. Y pues los otros llegaron y también tiraron sus varas y se convirtieron en lo mismo. La única diferencia fue que la vara de Aarón se comió a las otras que estaban ahí. Entonces, eso tipificaba que la autoridad de Dios era superior a la de ellos. Amén. Ok, lo mismo con la segunda plaga, la plaga de la sangre en el agua. Ellos también hicieron lo mismo. Ya en la tercera en adelante ellos ya no pudieron hacer nada. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente, a que ese carácter precisamente es el que distingue, porque dijimos que marca es, ¿qué cosa? Un sello, una distinción, algo que está grabado, ¿verdad? Una grabación, una cincelación. Entonces, todo eso que usted leyó ahí, 18, 19 cosas que están ahí, yo creo que son 18 cosas, ¿verdad? Que por cierto tienen un 6, 6 y 6, ahí también. Es el carácter de los hombres en el final de los tiempos. Ahora, eso tiene una relación extraordinaria con lo que sigue. Mire, vamos a ver si agarra esto. Sí. Apocalipsis 13, 16. Aquí es donde quiero entrar un poquitito ya al desarrollo. Lo anterior quería ponerle una base a usted. No es mi intención terminar tampoco, solo quiero dejarle esto para que cada uno vayamos a ver esto tan extraordinario. Y hacía que a todos, hablando de la bestia, cuando usted lee el capítulo 13 entero, ahí se va a dar cuenta que hubo una bestia que subió de las aguas. Y esta otra me parece que es, sí, la que pone la marca, o la que lleva a poner la marca. Esta sube de la tierra, ¿sí? Y todavía hay una tercera que sube del abismo. Entonces hay 3 lugares de donde van a surgir las bestias. Cuando se habla de bestias, no propiamente está hablando de un gran animalón, ¿verdad? Porque esa sería prima hermana de Karl Malone, ¿verdad? Annie Malone. Ese no está hablando de algo literal. Está hablando, hermano, de un sistema que envuelve, ¿sí? De un sistema que se desarrolla, que llega a todo lugar. Eso es lo que está hablando. Entonces, cuando dice aquí, hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, oiga, libres y esclavos, se les pusiese una marca. Esa es la misma palabra, ¿qué le dije? Jaragma, ¿verdad? Jaragma, ok, o caragma. Entonces, cuando el Señor hablaba a mi corazón de esto, yo empecé a entender. Déjeme por favor que se lo ponga desde este ángulo que el Señor me lo mostró. Claro, yo entiendo que puede ser una marca literal y todo lo demás, pero déjeme nada más que lo investiguemos un poquito en cuanto a este
a esto que quiero darle a conocer. Entonces dice ahí, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Luego sigue diciendo, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, el jaragma o la jaragma, o el nombre de la bestia. Mire cómo lo dice aquí. Dice que tenía que tener alguno de esos tres elementos, ¿sí? Lo mejor es que tenga los tres elementos. El que tiene los tres elementos, para ese ya no hay salvación. Pero el que tiene alguno de los tres, uno o dos, todavía tiene esperanza. Y le voy a decir por qué. Entonces dice, tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y obviamente pues usted sabe que ahí muchos hablan del 666, etcétera. Pero tenemos que considerar algo, hermano. Cuando se habla aquí de esto, de nombre, entonces estamos en la anterior, ¿verdad? Dice que lo que van a recibir es una jaragma o un jaragma en la mano derecha. Entonces, la mano, aquí, cuando usted investiga un poquitito, dice que la mano significa el que ejerce control o por mano de o por conducto de. No sé si usted, por ejemplo, digamos, cuando alguien juega fútbol, no sé si a todos les gusta, ¿verdad? Pero dicen, no, es que este partido lo ganaron de la mano de fulano de tal, ¿verdad? Que fue el jugador destacado. O una empresa, esta empresa está desarrollándose o se desarrolló por mano de el gerente general, ¿verdad? Fulano de tal. Entonces quiere decir que es alguien que lleva, a eso se refiere, la mano, ¿sí? Por medio de o por conducto de. Entonces dice la mano derecha. Y esa palabra derecha es un lugar privilegiado o una posición elevada. Y yo quiero que le ponga atención a esto, porque vamos a llegar un poquito más adelante y usted se va a dar cuenta del por qué le estoy diciendo esto. Entonces, cuando se habla de la marca en la mano derecha, está hablando precisamente de autoridades, ¿sí? Por medio de las autoridades es que viene la bestia a poner su marca, ¿sí? ¿No es lo que nosotros estamos visualizando? Tremendo, ¿verdad? Porque son leyes. Y es lo que dice la Biblia que el anticristo va a tratar de hacer. Alterar, cambiar los tiempos y las leyes. Y es, ahora usted y yo, para meternos a un lugar, tenemos que tener la mascarilla, ¿verdad? Obligatoriamente. Allá afuera está el rótulo. Entonces, nosotros nos damos cuenta que aquí dice que en la mano derecha, es decir, de los que tienen autoridad, a través de ellos es que quiere poner la marca. ¿Sobre quiénes? Sobre todos, pequeños y grandes. Por eso quiero que me lleven el contexto. ¿Sí? Sobre ricos y pobres, sobre libres y esclavos. Porque cualquiera podría decir, no, pero es que no, es que allí está diciendo, de la mano de los influyentes, de la mano de los que tienen autoridad. ¿Acaso no no vemos esta generación Z, ¿sí? Esta generación Z que cuando usted busca los trabajos, cuando usted busca en la gente que está trabajando, dicen, yo quiero ser un youtuber, ¿verdad? Pero cuando usted busca, se dedica o trabajo, dice influencer. ¿Verdad que se dice? Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Ah? Que tiene poder.
que tiene autoridad. Entonces, de la mano de los influencers es que se quiere poner una marca. Se quiere trabajar en un carácter. Se quiere trabajar en una identidad. No sé si estoy siendo claro en lo que le digo. Entonces, dése cuenta, miremos esto. Dice, o en la frente. ¿Qué es la frente? La frente dice que es como el que se opone o el que afrenta. Usted ha oído esa palabra, ¿verdad? Hay que afrontar la situación, pero también se dice hay que confrontar la situación. Está hablando de frente a frente, exactamente, o hacerle frente. Pero en este no es en un buen sentido, sino es una contraposición. Es lo que está hablando. Y eso es lo que se está levantando en este tiempo. Porque ahí lo que están marcando, la marca que se está poniendo es para afrontar o confrontar, por no decir rebelarse contra la autoridad. ¿Sí? Y al decir la autoridad, ahí viene incluido lo que la Biblia dice, que el anticristo se levantará contra todo lo que se llama Dios. Es decir, la marca es levantarse en contra de, afrontar o confrontar aquello de una mala manera. Tremendo, ¿verdad? Mire, sigamos otro poquito. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, oiga, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Entonces son tres cosas dirigidas precisamente a las tres áreas que el hombre tiene o que componen al ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Ahora, obviamente esto hay que seguirlo investigando, ¿verdad? Seguirlo viendo. Pero voy a que lo que hace es, o tiene la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Si tiene las tres cosas, ese definitivamente ya le pertenece a la bestia. ¿Ok? Entonces, ¿por qué enfatizo en eso? Bueno, porque una de las cosas que nosotros tenemos que ver es este pasaje. Mire, solo quería nada más hacerle un recordatorio de que los números y las letras en hebreo y en algunos otros idiomas, recuérdense que no son como en el nuestro, ¿verdad? Las letras son una cosa y los números son otra cosa. Las letras son letras y los números son números. Pero para ellos la letra y el número también tienen simbolismo. Es decir, al hablar cuando dice ahí que su número es 666, está hablando de probablemente un nombre para quien va a ser el representante físico de aquello, pero también está hablando de un simbolismo, ¿sí? de lo que es el 6, obviamente todo humanismo, ¿verdad? 100% humanista, no humano, 100% humanista, pensamientos humanísticos, ¿sí? Que son muy diferentes a los pensamientos, porque usted tiene pensamientos y como ser humano tiene un pensamiento humano, ¿verdad? Pero humanista es otra cosa, ¿sí? El que quiere tener una apariencia de piedad con lo que dice. Por ejemplo, el caso de Judas. Judas dijo, ¿por qué se desperdició este alabastro, este frasco de perfume en el Señor, si se pudo haber vendido y dar a los pobres? Se usa una palabra muy bonita que es la palabra altruista, ¿verdad? Pero en realidad es
un pensamiento humanista. Entonces, dice la palabra que lo decía, no porque quisiera darle a los pobres, sino porque era ladrón, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, todos aquellos ladrones siempre van a tener un pensamiento altruista. ¿Ok? Bueno, sigamos entonces. Mire, aquí, entonces hay que destacar lo siguiente. Me quedan unos minutos, unos buenos minutos, para poder platicar con usted. Daniel 3:1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. Oiga, la Biblia dice que el Antiguo Testamento es la sombra y la figura de todas las cosas que habrían de venir. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando Daniel habla, que Daniel prácticamente es comparativamente en el Antiguo Testamento, es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Amén. Entonces dice aquí, Daniel 3:1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. Usted sabe quién era Nabu, ¿verdad? Era el rey de Babilonia. Por eso hasta abajo lo puse, abajo lo dice más bien. Hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. Fíjese, 60 codos. Y su anchura, 6 codos. Dicen que el codo que ellos, de lo que ellos hablan, es de más o menos 45 centímetros, en lo que nosotros podemos entender. Entonces, ¿como de qué tamaño sería? ¿De qué ancho sería? 6 por 45. ¿Cuánto es? Es decir, los que utilizan las matemáticas bien rapidito. 6 por 5, 30, 6 por 4, 24 y 3, 27, como 2 metros 70 y algo, ¿verdad? 2 metros 80. Bueno, hermano, mire, era un ancho de 2,70, ¿sí? Pero la altura, ¿de qué altura era? 60 codos. Entonces, ¿de qué tamaño? Era más o menos de unos 2,700. ¿Sería? ¿No? O 27 metros. ¿Como 27 metros? Va. Hágale que 30 metros. ¿A qué parece eso? ¿A qué se parece eso? Porque era una estatua de oro, pero no dice que era la figura de él. ¿Ah? Porque era angosto a comparación de su altura. A una torre podría ser, ¿verdad? Bueno, pero un obelisco. Un obelisco, ¿sabe qué es un obelisco? Usted ha visto las fotos que toman allá de Washington, D.C., ¿sí? Y que aparece una cosa así parada ahí. Eso es un obelisco. Esa cosita que hasta arriba tiene un pico así, eso es un obelisco. Pero el obelisco no es otra cosa más que un ídolo dedicado, es una dedicación al dios Falos, ¿sí? Al dios de la promiscuidad, al dios de lo sexual. Entonces, a eso se refiere. Eso estaba haciendo este rey. Estaba levantando un obelisco, una estatua, algo a qué idolatrar, pero se estaba refiriendo a los desórdenes sexuales, ¿sí? A las lujurias, a las lascivias. ¿No es eso lo que estamos viviendo? Entonces, mire, hermano, nosotros no es que vaya a venir, es que ya está en acción. Y no podemos nosotros hacernos dementes ante esta situación. Tenemos que meternos con el Señor. Tenemos que buscar de Dios con todo nuestro corazón. Como iglesia, si verdaderamente nosotros queremos ser arrebatados de todo esto, hermano, porque es la única manera, ser arrebatados, de no pasar todo esto. Mire, las cosas que vienen no son chiste, hermano. Ni es como ahorita algunos, es que está terrible la cosa. No sabe lo que viene, según la palabra. Serán días cuales nunca desde el principio de la creación han habido, dice la palabra. Yo le decía a algunos hermanos, y se lo he dicho a usted, creo yo,
es el conjuntar, el poner juntos. Capítulo 6 del libro de Génesis, Sodoma y Gomorra en el capítulo, creo que es, por allá por el 15, 18, por ahí, lo que el capítulo 11 habla de la Torre de Babel, de la manera en que vivían en el tiempo de Noé, ¿verdad? O antes del diluvio, más la manera en que vivía el pueblo de Israel y todos los que estaban alrededor de él durante todos los capítulos de la tierra prometida, todo junto, todo al mismo tiempo. Era una cosa, va a ser una cosa espeluznante, terrible, horrorosa. Así lo dice la Biblia. Entonces usted y yo, hermano, tenemos que decirle al Señor: yo te necesito. Yo te necesito. Tenemos que buscarle. Yo no quiero que se vaya con miedo de este lugar. Yo quiero que se vaya con temor de Dios en esta hora. Que nos vayamos con el temor de Dios en nuestro corazón. Amén. Entonces dice que eran 6 codos, la levantó en el campo de Dura. Ahí usted puede investigar. Dura es un círculo. Habla de un círculo vicioso. En la provincia de Babilonia. Es decir, en el lugar de la confusión. Babilonia, eso es lo que significa. Amén. Verso 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen, oiga, ¿quiénes? Sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Se recuerda de lo que hablamos? ¿Qué significaba? La marca en la mano derecha, ¿verdad? A los que tienen autoridad, a los que mueven masas, a los que de la mano de ellos se puede gobernar. Y estos fueron los que llamó. No llamó a todos, llamó a los que estaban en eminencia, a los de la mano derecha. A esos había que cincelarle lo que él estaba haciendo. Esto, ahí hay una tipificación. Y alguien me podría decir, pero ahí solo está el 6 de 60 y el 6 de 6 codos. Sí, ahorita le voy a leer el verso 7. Me parece que es, vamos a ver. Sí, si quiere se lo pongo aquí antes de seguir leyendo el verso 3. O espéreme un cachito, se lo voy a leer. Verso 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, oiga, mándase a vosotros. ¿Cómo dijo? Mándase a vosotros. O sea que no era una sugerencia, ¿verdad? Era un mandato, era una ley, era un edicto. Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. ¿Estaban los pueblos, las naciones y las lenguas ahí, hermanos, reunidos? ¿Quiénes estaban? Solo la ONU, solo los gobernadores. ¿No es eso lo que estamos viviendo? ¿No es eso lo que estamos viendo? Hermano, mire, el que me diga que el Señor no viene, que se quede. Que se lo chupe la bestia. Nabucodonosor dice que al oír, o pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis. Oiga, os postréis y adoréis. Esa es la manifestación de la marca, la adoración.
La adoración. Y ahí están los otros 6, los 6 instrumentos. En el verso 7 lo enfatiza. Aquí dice, y de todos los instrumentos de música, pero ahorita lo va a ver usted. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Tribulación. Tribulación. Entonces dice, verso 7, aquí se lo pongo. Por lo cual al oír, otra vez enfatiza. ¿Sí? El tercer 6. Por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Qué tremendo, ¿verdad? Representado, esto es lo que a mí me llama la atención, porque yo le pregunto nuevamente a usted, ahí dice, y dice que de todos los pueblos, naciones y lenguas. ¿Estaban todos los pueblos, naciones y lenguas? No, estaban solo los gobernadores de todos esos lugares. Entonces ahí, hermano, porque ellos no tenían internet en ese momento, no tenían internet. Mandó a llamarlos para el momento. Pero ¿a qué horas sabían los de los demás pueblos que se estaban postrando? Ellos no sabían. Pero el que los representaba estaba postrándose en ese momento. Entonces, hermano, la ONU, todos estos se van a postrar ante uno. Porque ese es el sello. Y de ahí ellos van a llevar o van a divulgar esa misma orden. Para que se postraran y adoraran la estatua de Nabucodonosor. Pero, ¿cuál es la manifestación? La adoración. Ahora, mire, yo con esto voy a ir concluyendo, por lo menos por hoy, ¿verdad? Y este es un pasaje, hermano, que yo sé que usted sabe. Pero cuando lo dice, no lo dijo un profeta, no lo dijo el apóstol Pablo, no lo dijo ninguno de los que estaban con el Señor, lo dijo el Señor mismo. A mí me impresiona el capítulo 4 del libro de Juan, y se lo dice a esta mujer, a la mujer samaritana, que nos representa a usted y a mí, en nuestra condición de pecadores que nos encontramos con Cristo Jesús. Y entonces él le habla y le dice a la mujer samaritana, mas la hora viene y ahora es. Cuando el Señor le está diciendo, la hora viene y ahora es, le está diciendo, la hora la veías venir, pero en este momento, cuando yo te lo estoy diciendo, entonces ya es la hora. Se está inaugurando ese momento. Estoy estableciendo este momento, es lo que el Señor estaba diciendo. Estoy estableciendo este tiempo. Cuando los verdaderos adoradores, ¿quiénes? ¿Qué cosa? Adoradores. Diga conmigo, adoradores. Dígaselo al que tiene al lado suyo, los verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores. ¿Adorarán a quién? Al Padre en espíritu y en verdad. Porque también, oiga, el Padre a los tales adoradores, ¿qué es lo que hace? Busca, los está buscando que le adoren. Así como la bestia está buscando que le adoren, así el Padre también está buscando los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso somos nosotros, eso debemos de ser nosotros. La adoración es la manifestación de la marca. La adoración, hermano, ¿qué nos va a distinguir a nosotros? La adoración. La adoración. Y yo quisiera seguir más, pero el tiempo me ha avanzado. Pero quiero nada más recapitular con usted
Mejor se lo digo otro día. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Solo voy a recapitular esto que le decía para no dejarlo con la duda. Se recuerda que le dije que del otro lado era el nombre, la marca, o el nombre, o el número de su nombre. ¿Verdad que sí? Las tres cosas en conjunto, esos son aquellos que no se van a arrepentir. Esos ya amaron más las tinieblas y su condenación es inminente. Pero cuando nosotros regresamos al libro de Daniel, usted se va a dar cuenta que estaba Daniel y estaban los tres amigos de Daniel. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se llamaban? Sadrach, Mesac y Abednego. ¿Y sus verdaderos nombres? No, Belsasar le quisieron poner a Daniel. Misael, Azarías y no, Daniel era. Pero ¿por qué le digo esto? ¿Sabe por qué? Porque les cambiaron nombre. Porque les pusieron, ellos se dejaron poner nombre. La Biblia dice en el libro de Daniel, precisamente, capítulo 1 y 2, dice la palabra del Señor que les ordenaron. Usted sabe que ellos estaban dentro de los príncipes de Israel cuando fueron llevados cautivos. Y entonces les ordenaron a ellos que les enseñaran las lenguas de aquel lugar. Ellos, sí, la lengua de los caldeos. Ellos lo aprendieron. Pero Nabucodonosor les puso otro nombre. Pero solo los tres amigos de Daniel fueron los que lo recibieron. Daniel no. Daniel no. Solo ellos absorbieron ese nombre. Solo ellos. Entonces por eso le decía, mire la relación. De los cuatro serían el 25%, cada uno representando el 25% para dar un 100%. Si lo pusiéramos en relación, entonces eso me da la pauta del que el 75% de la iglesia como entidad puede quedarse. Solo lo estoy diciendo así, no quiere decir que eso sea, ¿verdad? Por favor, no me malinterprete. Solo estoy diciendo, solo démonos cuenta la relación entre los verdaderos adoradores, los que le adoran en espíritu y en verdad, y los que le adoran a medias al Señor. Porque claro, alguien me podría decir a mí, sí, pero ellos no adoraron, sí, pero se dieron cuenta cuando estaban ya delante de la estatua. Daniel no aparece que estaba ahí. Y Daniel tenía un rango elevado. Daniel estaba dentro de los poderosos de todo el reino de Babilonia. ¿Y por qué no llegó? ¿Y por qué no llegó? ¿No se ha preguntado usted eso? Él estaba en otro lugar. Y tampoco estaba obligado a llegar por el poder que el Señor le había concedido. Daniel se quedó siempre con su nombre. Es más, cuando aquel rey Belsasar, Belsasar se llamaba, ¿verdad? El nieto de este Nabucodonosor, cuando vio la mano, se recuerda que él mandó a traer los utensilios de la casa del Señor y dice que en ellos bebieron vino y se estaban emborrachando cuando salió aquella mano que escribió Mene Mene Tekel Uparsin. Entonces se asustó y dijo, ¿quién va a poder interpretar estas cosas? Y entonces le dicen, en los días de tu padre había un hombre llamado Belsasar. Amén. Así nos dice Daniel. A ese Daniel que vino en la cautividad con los hebreos, ese Dios le ha dado un espíritu extraordinario para interpretar sueños y etcétera. Empieza así para interpretar visiones, etcétera. Y entonces mándenlo a llamar. ¿Y sabe cuál fue la pregunta que le hicieron? Cuando lo vio, ya Daniel tenía sus años, hermano. Habría llegado a los 80 quizá.
¿verdad? Llegó de, no, mucho más, porque llegó de chavito, tenían más o menos unos 17, 18 años, dicen los historiadores, y ya estaban casi al final de los 70 años de cautiverio. Entonces por lo menos ya habían pasado 60. Entonces tenía como 77 u 80 años por ahí, quizá tal vez un poquito más, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que cuando llegó y se presentó, le dice a aquel rey: ¿eres tú el mismo Daniel que estaba con mi padre? ¿Eres el mismo Daniel que estaba con mi padre? ¿Y qué le contestó Daniel? Sí, soy el mismo. Al decir soy el mismo, quiere decir yo me mantuve con el nombre que Dios me puso. Yo me mantuve en la adoración, porque dice la Biblia que él abría sus ventanas 3 veces en el día para orar hacia Jerusalén. Claro, esa era su norma, porque ellos eran judíos. Pero aquel hombre se mantenía en adoración a Dios. Entonces lo que de Dios recibía se mantenía en él. Tenía un espíritu extraordinario que estaba en él a causa de su adoración a Dios. Y entonces le llega a interpretar aquellas cosas. Mi pregunta es: ¿seguimos siendo nosotros los mismos que hace 5, 10, 15 años cuando reconocimos a Cristo Jesús en nuestro corazón? ¿O somos de los que decimos: ay, si usted me hubiera visto cuando yo empecé en el evangelio? Oh, si usted me hubiera visto cómo yo oraba, cómo yo cantaba, cómo yo predicaba, cómo yo hacía tal cosa. Mi pregunta es: entonces usted ya no es Daniel, usted es Sadrach, Mesach o Abednego. Pero Daniel ya no. Es el mismo. Ah, si usted me hubiera conocido en aquella adoración tan extraordinaria a Dios. ¿Y ahora? ¿Y ahora cómo está nuestra vida? Ay, día viernes, hay que ir a la iglesia. Ay, me toca servir. Culto de oración, llego tarde, no importa. Yo sé lo que le estoy diciendo duele. Pero sabe una cosa: este es el tiempo que nosotros volvamos a la adoración a nuestro Dios. Porque adoración no es levantar solamente nuestras manos y cantar y empezar a hablar en lenguas de pronto. Eso es parte de la adoración. Pero la adoración es nuestra vida continua de servicio a Dios. ¿Cómo le servimos nosotros a los demás? ¿Cómo le servimos al cuerpo de Cristo? Es que eso es lo que tenemos que entender. Que cuando usted le sirve a alguno de estos pequeños, dice la palabra: por cuanto le diste un vaso de agua fría, no quedará sin recompensa. Cuando estuve enfermo, tú me visitaste. Cuando tuve hambre, tú me diste de comer. Y le dijeron al Señor: ¿y dónde y cuándo fue eso? Cuando lo hicieron con alguno de estos pequeños, entonces a mí me lo hicieron, dijo el Señor. Entonces su adoración y mi adoración parte. Es claro que levantemos nuestras manos, que vengamos, que levantemos nuestros cánticos. Ya hay gente que ya ni las manos levanta, ni tampoco habla, ni tampoco levanta su voz para adorar al Señor, porque según él ya está maduro. Se mantiene con los ojos abiertos a ver quién llega, a ver en qué se equivocan aquí los hermanos. ¿Eres tú el mismo Daniel? ¿Soy yo el mismo Daniel cuando empezamos? ¿Tenemos la misma pasión, el mismo anhelo, el mismo deseo de servir a nuestro Dios? Yo no lo estoy acusando. Yo lo único que quiero nada más dejarle en su corazón, hermano amado, es que usted y yo hoy podamos decirle al Señor, ahí en nuestro lugar: Señor, como que el mundo, como que me están marcando con otro nombre, con otras acciones, otra identidad. Pero es el tiempo para que nosotros nos despojemos de aquello y que volvamos a la adoración, a la manifestación de la marca, pero de la marca que nos cinceló la sangre del Cordero, la marca que el Señor Jesús puso con una tinta indeleble que se llama la sangre del Cordero sobre mi vida y sobre tu vida.
quién adoramos? ¿A quién adoramos? Somos los mismos Danieles que empezamos hace tiempo, porque Daniel significa Dios es mi juez. Tú y yo nos presentamos delante del Señor para decirle: Señor, juzga mi vida, por favor, y no te olvides de tu misericordia, para que Él arranque de nosotros todo aquello que no se hace en justicia. Pero es necesario que usted y yo volvamos. Mire, de nada nos sirve a nosotros estar con aquellos grandes recuerdos de las cosas que hacíamos. Amén, qué bueno, pero ¿sabe qué? Eso es la sustentación con pasas, nada más. Pero Dios tiene para nosotros manzanos. Dios tiene cosas nuevas para nuestras vidas. Yo no sé si usted quiere reconciliarse con el Señor en esta noche. Venga, por favor, aquí adelante y dígale: Señor, yo te necesito. Yo quiero volver, Señor, a ser ese Daniel, esa Daniela, si usted quiere llamarle así, que te adoraba en todo tiempo, que te buscaba en todo tiempo. Este es el momento para hacerlo y decir: Señor, yo ya no quiero vivir así. Yo no quiero que se impregne esa marca, ni mucho menos, Señor, el nombre, y mucho menos el número de ese nombre. Yo no quiero vivir bajo la influencia, Señor, de ese humanismo, de la mentalidad que están poniendo en este momento. Dios te quiere hoy restaurar en tu vida y en mi vida, como aquel Daniel. Ay, pastor, pero es que ¿qué van a decir los hermanos? Si yo aquí soy diácono, soy anciano, no importa qué digan los hermanos. Este es el momento para que nosotros, el Rey de la Gloria, el que nos llamó, a ti no te llamó hombre alguno. Si alguien te dio un título, pero por ese título tú no estás buscando al Señor, perdóname, hermano, quítate el título un momento. Es el tiempo para poder venir delante del Señor y decirle: Señor, yo te necesito. Quiero volver, Señor, a ese estado o a ese estadio de Daniel, Señor, en el nombre de Jesús. Si usted no quiere, no puede o piensa que no, que por alguna razón no quiere venir aquí adelante, ahí donde usted está, doble sus rodillas y dígale al Señor: Señor amado, yo necesito volver a esa adoración. Yo quiero adorarte a ti, al único Rey de reyes, Señor de señores, al que me salvó, al que dio su vida. Ninguno de nosotros dio su vida por usted. Ninguno de nosotros pudo pagar por sus pecados.